El mundo del marketing se activa para ti. Marketing Activo. Marketing Activo. El mundo del marketing se activa para ti con María Belén Tinajero. Marketing Activo. Bienvenidos a una edición más de Marketing Activo. Estamos encantados de acompañarles desde casa. Recuerden, quédense en casa, quédense en casa. Esto estamos reiterando en todas nuestras entrevistas, en todos nuestros mensajes, y es un gusto para nosotros ahora encontrarnos con el Ministerio de Turismo. ¿Con quién? Con quien están viendo ahí, Ricardo Zambrano. Él es viceministro de Turismo de Ecuador y justamente es uno de los sectores, como ustedes siempre saben, que en Marketing Activo lo hemos abordado desde el punto de vista de la industria, porque creemos fielmente que el turismo es una industria que el Ecuador debería explotarlo de mejor manera. Y una de las preocupaciones justamente es del sector ahora, con todo este conflicto del COVID-19. Así que, Ricardo, es la primera vez que estás compartiendo con nosotros aquí en Marketing Activo. Te agradezco muchísimo por haber abierto la agenda y aceptar la entrevista. Entiendo que en la ministra está, trabajando de manera intensa. Le mandamos muchísimos saludos a la ministra Rosy Prado de Holguín. Y quisiera, pues, Ricardo, empezar un poquito por que nos brindes el análisis, cómo lo está viendo el Ministerio de Turismo, porque incluso se venían trabajando en algunas acciones con el Acuerdo Nacional y todo para el turismo sostenible, pero eso en este momento prácticamente se para frente a las reacciones que hay en todo el mundo con el tema del COVID, aeropuertos cerrados, no viajes, básicamente no estamos receptando personas de ningún otro país, a menos que vengan ecuatorianos en aviones especiales. ¿Qué está pasando? ¿Cómo está el turismo en este momento, el Ministerio de Turismo trabajando a full para afrontar toda esta situación? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo desde el Ministerio de Turismo. Efectivamente, como lo mencionas, el sector turístico del país ha sido uno de los sectores más afectados por la emergencia que estamos viviendo. No solamente el sector turístico del país, sino el sector turístico del mundo. Dentro de esto hemos logrado identificar una gran afectación de toda la cadena de prestación de servicios turísticos, tanto desde la prestación de servicios de transporte aéreo, la prestación de servicios de transporte terrestre, alojamiento, alimentos y bebida, tour operadores, guías y agencias de viajes. Entonces, en este sentido, realmente la afectación ha sido sumamente grande. Desde el Ministerio, a partir de la declaratoria de emergencia, hemos empezado a trabajar en un plan integral de cuantificación, de recuperación y de reactivación del sector turístico. Hemos terminado la fase de cuantificación a través de la identificación y el levantamiento de todo un informe macroeconómico, el cual lo hemos socializado ya con la industria, lo hemos validado y tenemos ya unas primeras cifras en cuanto a esta fase de cuantificación. A partir de eso, hemos también empezado a trabajar en las fases de recuperación, considerando sobre todo los elementos más importantes para poder garantizar la supervivencia de la industria, que son básicamente todos los incentivos y todos los elementos que tienen que ver con el tema laboral, con el tema financiero y con el tema tributario. Y de aquí en adelante también ya estamos trabajando en lo que es una agenda de reactivación del sector turístico con elementos que básicamente nos permitirán poner a andar la industria apenas pase la emergencia. Cuéntame entonces, Ricardo, empecemos un poco por los temas de políticas que de hecho se anunciaron ya en cuestión de ayuda para el sector, ¿no es cierto? Cuéntanos tal vez, empecemos por ahí, para de ahí pasar al tema de la reactivación, porque sin duda el Ecuador vivió un tema fundamental en cuestión del turismo con el paro de octubre.
Eso fue ya un frenazo importante, según varios actores del sector, varias agencias, varias operadoras que comentaron con nosotros lo que pasó, hoteles que tuvieron que sacar a sus huéspedes escondidos en un bus a las 3, 4 de la mañana y evidentemente recibieron las operadoras cancelaciones también, que cancelaciones que duraban incluso hasta este año. Ahora se presenta este tema COVID, entonces la recuperación, el plan de recuperación, yo quisiera que me lo cuentes más adelante, un poco más a detalle incluso. Cuéntame los beneficios que al momento el sector va a tomar. Sí, efectivamente, uno de los problemas más grandes después de esta emergencia, ¿no es cierto?, tienen que ver mucho con la liquidez del sector empresarial. De hecho, estamos clarísimos de que la liquidez del sector empresarial está generando realmente muchos problemas en toda la cadena de prestación de servicios que les mencioné. Creo que aquí es importante entender un poco cuál es la composición económica del turismo, o sea, de qué pastel estamos hablando, de qué cifras estamos hablando, y justamente quiero ir hacia lo que tú me preguntas de qué es lo que hemos estado haciendo. Creo que es importante entender que el turismo receptivo en el Ecuador genera 1.800 millones de dólares cada año. Eso es generación de divisas. Por otro lado, es importante también entender que el turismo emisivo, que es la salida de ecuatorianos, también mueve una cifra importante que son cerca de 1.000 millones de dólares. Pero por otro lado, también tenemos una cifra importantísima que es el turismo interno. Esto no es generación de divisas, sino esto es de distribución de riqueza que genera aproximadamente entre 500 y 600 millones de dólares cada año. Esto es lo que es economía del turismo, tanto desde la óptica del turismo receptivo, turismo emisivo y turismo interno. Frente a esto, obviamente estamos hablando de que el sector ahorita está afectado en todos sus enfoques, tanto desde la llegada de turistas extranjeros como desde la salida de turistas nacionales hacia otros destinos y también en la movilización de ecuatorianos dentro de su país. Entonces, eso realmente ha generado, como tú mencionabas, cancelaciones en alojamientos, cancelaciones en aerolíneas, cancelaciones en paquetes turísticos. Frente a eso, hemos trabajado como ministerio con varias instituciones del gobierno buscando básicamente atender tres elementos importantes, indispensables que la industria nos ha mencionado. El primer tema tiene que ver con el tema tributario. El tema tributario ha sido uno de los requerimientos claves, básicamente porque afecta mucho el tema de la liquidez y tiene mucho que ver también con la generación de ingresos de las empresas. Y en función de eso, hemos logrado, a través justamente de un decreto ejecutivo que fue expedido recientemente por el presidente de la República, de que se genere un diferimiento de pagos por 6 meses, un diferimiento de pagos tributarios. Esto sin duda es un elemento importante que ayuda también a contribuir a que no se afecte la liquidez del sector turístico. Estamos hablando de un diferimiento de 6 meses en todo lo que es el pago de impuesto a la renta, en todo lo que es el pago de IVA y todo lo que es el pago también de retenciones en la fuente. Por otro lado, también es importante que dentro del tema tributario se ha generado una suspensión de plazos y términos en los procesos administrativos tributarios y plazos de prescripción de acciones de cobro. Esto también como parte del paquete de incentivos tributarios. Sin embargo, también es importante mencionar que a la par de estas medidas tributarias también hemos trabajado en la generación de incentivos financieros que también permitan no afectar la liquidez de las empresas y que éstas se han generado a través de la resolución de la Junta Monetaria. La Junta Monetaria justamente ha generado una resolución a través de la cual también se genera todo un diferimiento de pagos a los diferentes créditos que actores de la industria turística han sacado, tanto en la banca pública como en la banca privada. Este diferimiento de pagos es un diferimiento por 3 meses y también hay una refinanciación. Aparte de esto, es importante mencionar que dentro del tema financiero estamos también trabajando en la generación de líneas de financiamiento, porque más allá del diferimiento de pagos, también es importantísimo generar líneas de financiamiento para la recuperación y la reactivación de la industria. En ese sentido, existen 50 millones de dólares que el BIES ha colocado en la Corporación Financiera Nacional para la generación de líneas de financiamiento en los sectores más afectados. ¿Cuáles son los sectores más afectados con esta emergencia? Efectivamente, como les mencioné, el sector turístico, pero también el sector agroexportador. En ese sentido, hoy en la tarde acabamos de tener una reunión con el presidente del directorio de la Corporación Financiera, en la cual ya están estructurando el producto financiero, que es un producto financiero directamente relacionado para la generación de capital de trabajo.
capital de trabajo para las empresas del sector que en cierta forma respondería a las necesidades que están pidiendo. Ahora, aparte de esto, también hemos trabajado directamente con el Ministerio de Trabajo en la generación de incentivos laborales. Este ha sido un elemento bastante importante dentro de las reuniones que hemos mantenido con los representantes de los diferentes sectores, ya que realmente es uno de los rubros que más influye en la liquidez de las empresas, que más influye en los gastos fijos que tienen las empresas. Y en ese sentido, desde el Ministerio de Trabajo se trabajaron en algunos acuerdos ministeriales. Yo quiero aquí mencionar dos acuerdos ministeriales que creo que son importantes para la industria y para el sector turístico. El primero es el acuerdo ministerial 077, en la cual se establecen tres modalidades básicamente que pueden ser utilizadas por el sector turístico y el sector productivo en general, que es la reducción laboral, la modificación de la jornada laboral y la suspensión de la jornada laboral. Dentro de eso, la reducción de la jornada laboral tenía una limitante para muchos de los actores del sector turístico porque era un esquema en el cual se podría reducir hasta el 25% de la jornada laboral de la semana, lo cual realmente no generaba un incentivo directo porque la empresa turística en estos días está paralizada totalmente. Sin embargo, frente a esto, se generó justamente este fin de semana el acuerdo ministerial 080. El acuerdo ministerial 080 por parte del Ministerio de Trabajo, en función del cual se genera la suspensión emergente de la jornada laboral. Justamente en el acuerdo ministerial 077 yo les hablaba de tres mecanismos: reducción de la jornada laboral, modificación de la jornada laboral y suspensión de la jornada laboral. Este nuevo acuerdo lo que hace es, en cierta forma, reglamentar todo lo que es esta tercera modalidad de suspensión de la jornada laboral, que es uno de los esquemas que más le interesa en este momento a los diferentes actores y a los diferentes servicios del sector turístico como tal. ¿Qué es lo que nos dice este acuerdo ministerial 080 con la suspensión emergente de la jornada laboral? Básicamente está dando la posibilidad de que previo acuerdo entre el empleado y el empleador, ¿no es cierto?, se pueda generar una recuperación posterior de esta jornada laboral sin que haya una obligatoriedad, ¿no es cierto?, de ejercer la jornada laboral en estos días que estamos en emergencia y que todo está paralizado. Y por otro lado, también están hablando temas relacionados al uso de las vacaciones. Esto sin duda ha sido uno de los mecanismos que mayor satisfacción ha generado a la industria, porque uno de los riesgos más importantes era que se ponía en riesgo muchas veces la continuidad de varias empresas del sector turístico. Con este tipo de incentivos, tanto laborales, tributarios y financieros, se ha cumplido desde el lado del gobierno con la generación de incentivos e instrumentos que en cierta forma están apoyando a la empresa, al sector turístico, para que puedan tener un oxígeno en estos momentos de emergencia y en estos momentos de paralización. Pero por otro lado, también quisiera mencionar que desde el lado del Ministerio de Turismo también se generó toda una normativa a través del cual se genera una suspensión en los plazos establecidos para el pago de la tasa Ecodelta y de la tasa de potencia turística, que es una tasa que se cobra justamente en los boletos aéreos. Eso en cuanto a la fase de recuperación y al momento básicamente de poder ver cómo apoyamos a la empresa a poder subsistir. Ahora, dentro de estos beneficios que estás mencionando y especialmente con el tema el tema laboral, ¿no es cierto? Si estamos hablando que se hace un tema de suspensión laboral y este va a ser negociado con cada colaborador de la compañía, ¿no es cierto?, entre empleado y empleador, pues eso queda a libertad de cada uno de ellos de decir, pasa esta temporalidad y vuelves y retomas, o eso. ¿Cómo se pretende que se maneje? Porque obviamente estaría medio como suelto hacia esa negociación privada, digamos. Sí, bueno, básicamente es una normativa que responde a la coyuntura y responde a la situación actual en la cual las empresas están sin operar. Entonces, básicamente lo que las empresas han pedido es, si estamos sin operación, déjennos poner de acuerdo con nuestros empleados para nosotros poder, ¿no es cierto?, ofrecerles un esquema en el cual activemos su jornada laboral cuando las cosas estén bien. ¿Cuál es el problema y cuál es el riesgo?
Básicamente, en estos meses, en estos días de paralización, las empresas no están generando ingresos. Y al no generar ingresos, obviamente no están generando la fuente de recursos necesaria para poder cubrir estos salarios. Entonces, en este sentido, dependiendo del giro de negocio de la actividad turística, obviamente hay empresarios que están ajustándose a cada uno de los mecanismos que les mencioné, pero una gran parte de ellos, en cierta forma, está ajustándose a esta jornada de suspensión de la jornada laboral y sobre todo a lo que menciona el Acuerdo Ministerial 080, que es la suspensión emergente, en la cual se deja claro que previo acuerdo, esto es súper importante, que haya un acuerdo entre el empleado y el empleador, básicamente se puede generar este tipo de mecanismo. Ahora, déjame preguntarte también, Ricardo, tú mencionaste estas 3 etapas que yo creo que son muy claras, ¿no es cierto? La etapa inicial, que es con todas las medidas que estás mencionando al momento, ¿no es cierto? Este tema tributario, el tema financiero, la parte laboral, incluyendo las tasas que justamente se dio a conocer. Y el momento, y yo aquí veo un tema que a mí me preocupa muchísimo y creo que a todos los del sector turístico les preocupa muchísimo. ¿En cuánto tiempo creen o se piensa o se está calculando en los estudios el tema de la reactivación? ¿No es cierto? Porque tendremos la parte de la reactivación y obviamente que es donde más se va a tener que trabajar para poder tener, digamos, de alguna u otra manera, ahí nuestras competencias, Colombia, Perú, están replanteando programas importantes también. Entonces, cuéntame ahí un poquito. La temporalidad de la que estamos hablando, de la emergencia en la que estamos viviendo y obviamente también la temporalidad de una reactivación. ¿Cuáles son los meses? ¿Cuáles son, o estamos hablando ya de años? O sea, hay gente que está mencionando alrededor del mundo por estudios que esto no tendrá una recuperación fácil, sino más allá de los 18 meses, hablando de un tema sanitario. Entonces, estamos hablando de este tipo de tiempos en los que obviamente el sector turístico es uno de los más afectados en el mundo. Sí, y es muy, muy importante lo que tú mencionas. De hecho, la recuperación y la reactivación depende mucho de cómo evolucione la emergencia. Realmente si la emergencia termina en 15 días, en 20 días, en 30 días, yo creo que podríamos ahí empezar a ver escenarios de recuperación y reactivación. Sin embargo, es importante considerar que los escenarios de reactivación, una reactivación primaria, si se puede decir, una vez que termine la emergencia, tomará unos 6 meses. ¿Y a qué me refiero como una reactivación primaria? Es básicamente empezar a generar confianza para que el ecuatoriano empiece a recorrer su país. Por eso, muchos países, de hecho estuve la semana anterior en un foro iberoamericano con viceministros de turismo, estábamos intercambiando experiencias. De hecho, en muchas de estas experiencias se coincide en que el turismo doméstico y el turismo interno va a ser el aliado inicial. ¿Y por qué va a ser el aliado inicial? Porque realmente viajes largos, viajes que representan tomar un avión, van a ser pensados 2 veces. Y a eso me refería ya como una reactivación no primaria, sino como una reactivación en una segunda fase. Y esa es una reactivación que seguramente nos va a tomar 12 meses o más. ¿Por qué? Porque lo importante después de este tipo de crisis que estamos viviendo, de este tipo de emergencias, es cómo volvemos a recuperar la confianza. Y para poder recuperar la confianza en turismo es importante tener claridad sobre cómo están los parámetros de seguridad para poder viajar. Para viajar se necesita motivación, para viajar se necesita tiempo y para viajar se necesita dinero, pero sobre todo el parámetro de seguridad. Sí es importantísimo que después de que pase esta emergencia, evaluar cómo estamos con los parámetros de seguridad, cómo están los protocolos de actuación en los destinos turísticos, cómo están los protocolos de actuación, por ejemplo, en las empresas turísticas. De hecho, hemos evaluado que las variables de competitividad de los destinos turísticos y las variables de competitividad de las diferentes empresas turísticas van a evolucionar y cambiar después de esta emergencia. ¿Por qué? Porque una persona que quiere tomar un viaje va a considerar otros aspectos que antes no los consideraba.
Por ejemplo, la toma de decisiones para poder ir a Galápagos ya no solamente va a poder estar motivado por la naturaleza o por la teoría de la evolución de Charles Darwin, sino por la existencia posiblemente de un hospital que garantice, ¿no es cierto?, una prestación básica de servicios. Entonces es importante ver cómo este tipo de emergencia va a ayudarnos a repensar la toma de decisiones y va a ayudarnos también a repensar hacia dónde podemos enfocar las ventajas comparativas y las ventajas competitivas del destino. Por ejemplo, he escuchado mucho que después de esto se va a valorar muchísimo el tema de la meditación, se va a valorar muchísimo el tema, ¿no es cierto?, de la reflexión. Ahora, dentro de eso, yo digo, desde la perspectiva turística, ¿podemos sacar provecho como una ventaja? Por supuesto que sí, porque tenemos destinos que pueden ser destinos que están ligados a temas de meditación. Una de las ventajas también que tenemos es que tenemos muchas áreas, muchos atractivos, muchos sitios para visitar que no son destinos masivos. Ese es otro tema que también hay que considerar. ¿Qué va a pasar después de esta emergencia con destinos masivos? ¿Qué va a pasar con destinos que no son masivos? Dentro de eso también hemos identificado que, por ejemplo, los nuevos hábitos de consumo del turista también van a estar destinados hacia lo que son destinos de naturaleza, hacia lo que son destinos de excursión. De hecho, he visto estudios, por ejemplo, un estudio salió recientemente en Reino Unido, en el cual se hicieron 20.000 encuestas y se identificó básicamente como resultado de este estudio que estar en contacto con la naturaleza hace que tus defensas suban. ¿Y por qué hablo de las defensas? Porque hoy por hoy, con esta emergencia, algo que realmente afecta y hace que las personas se contagien es cuando las defensas están bajas. Si nosotros turísticamente somos capaces de conectar competitivamente con temas de reflexión, con temas de salud, con temas de defensas, yo creo que ahí podríamos tener una estrategia importantísima de hacia dónde podríamos impulsar una reactivación tal vez primaria y una reactivación inmediata. Y estamos muy conscientes que en esta fase de reactivación, lo primero que se va a reactivar va a ser el turismo local, va a ser el turismo doméstico y va a ser el turismo interno. Después de eso tenemos que ir hacia el turismo regional, que son el turismo con los países vecinos. Y después de eso tenemos que pensar, como lo veníamos trabajando, en el turismo internacional, que es sumamente interesante porque Ecuador tiene mercados estratégicos con varios destinos del mundo. Hay mercados estratégicos que visitaban el Ecuador permanentemente, como Alemania, como Reino Unido, como Estados Unidos, como Francia. Entonces también tenemos que llegar a recuperar y con eso regreso a lo que te comentaba inicialmente, que eran las cifras de economía del turismo, que era el turismo receptivo, que era el turismo emisivo y que era el turismo interno. Entonces tenemos que ser capaces de generar confianza en esos tres grupos de consumidor y tenemos que ser capaces de identificar las ventajas comparativas necesarias para que puedan transformarse en motivadores de visita. Ahora, Ricardo, con todo esto que mencionas, que me parece interesantísimo, una de las palabras que tú utilizaste es el tema de seguridad. Y es que eso, hoy por hoy, y post COVID-19, según todos los estudios que se están publicando, no solamente en el sector de turismo, sino en muchos otros sectores, pues se están dando como una prioridad. Este tema de seguridad y especialmente de forma específica el tema de higiene, de seguridad hacia la salud. No solo ya como seguridad en accidentes y este tipo de cosas que siempre se ha venido tratando y abordando, obviamente, en el sector del turismo también. Pero ahora con esto ha cambiado la percepción y también están exigiendo incluso a productos de retail, ¿no? Incluso a productos que podemos decir de retail hasta de ropa, o sea, que hay estudios que ya están diciendo esto dentro de las tendencias mundiales. De hecho, se estaba ya hablando hace mucho tiempo sobre el slow food y sobre el tema del yoga y sobre el tema del relaxing y esto, ¿no? Creo que como que había una ola que venía preparando este camino. Pero el tema de seguridad, de higiene, por ejemplo, me parece fantástico ahora que lo topas con un tema de seguridad, el tema de higiene. ¿Cómo el Ecuador podría asegurar que el tema de higiene está superado en tema de hoteles, tema de restaurantes, tema obviamente de paseo, o sea, de salir en el auto o en el transporte que vayas, si vas en un bus, si vas en un auto más privado? ¿Cómo podría el Ecuador enfrentar eso? Sí, es súper importante el análisis que tú haces porque sin duda yo creo que repensar
cuáles van a ser los diferenciadores en la toma de decisiones es sumamente importante. Ya no solamente vamos a estar hablando de la calidad del atractivo, e incluso ya no vamos a hablar de la moneda que tienes, porque ese es uno de los problemas que también tenemos. El tema de cómo, por ejemplo, el dólar está revalorizándose y vamos a perder competitividad con nuestros países vecinos. Entonces, en un diálogo que teníamos con la industria, ellos estaban preocupados por eso. Les digo, sí, tenemos que preocuparnos por eso, pero tenemos que preocuparnos también en cómo somos capaces de identificar otras ventajas, otros esquemas que nos ayuden a ser más competitivos. Bueno, una de las cosas que más les ha gustado a los turistas, si somos capaces de... Perdona. Una de las cosas que más les ha gustado a los turistas es que justamente no se hacían bola con el cambio de moneda. O sea, ese tema... De acuerdo. Esa ha sido una ventaja. Una ventaja para el turista, yo me acuerdo. Pero de alguna manera yo sé y entiendo perfectamente a dónde vamos con el tema de la parte de elevados costos frente a los competidores, ¿no? Obviamente Colombia y Perú, pues que de alguna manera eso pueden incluso hasta devaluar, pero que yo creo que incluso lo van a llegar a hacer por el nivel de crisis que esto va a representar a un futuro. Pero sin duda, quiero que termines el concepto que ibas a decir y que me agregues, por favor, este plan de reactividad. ¿Qué puntos principales para ti están analizando, no para ti, sino para el ministerio, están analizando justamente como prioridades? Sí, de hecho, básicamente para concluir lo que estaba comentando, sin duda estamos conscientes de que va a haber nuevos parámetros en toma de decisiones, nuevos parámetros de diferenciación de destinos, y en ese sentido el tema de seguridad va a ser sumamente importante. Es importantísimo trabajar en protocolos de generación de seguridad a nivel de destinos y a nivel de servicios turísticos, y en ese sentido yo creo que es importante lo que se ha venido trabajando con esta emergencia. Con esta emergencia el Ministerio de Turismo trabajó en 3 protocolos especializados, un protocolo especializado en alojamientos turísticos, uno especializado en turoperadores y uno especializado en embarcaciones de Galápagos. Ahora, esos protocolos fueron hechos con el Ministerio de Salud y no solamente nos van a servir para esta emergencia, sino que nos van a servir para la etapa post-COVID, en la cual es importante seguir manejando este tipo de parámetros. ¿Para qué? Para que el turista sienta confianza en viajar, sienta confianza en poder tomar un tour, sienta confianza en poder conocer un destino. Entonces, en ese aspecto estamos clarísimos de que la gestión de cada uno de los destinos, de cada uno de los municipios, de cada uno de los atractivos, tiene que ir modificándose hacia allá. No solamente va a ser necesaria la promoción en sí, sino cómo somos capaces de generar confianza a través de estos parámetros. Y desde luego también van a aparecer otra vez los esquemas que hablábamos, el slow food que tú decías, súper importante. Yo creo que ahí tenemos muchas ventajas para poderla aprovechar. Hay una tendencia también en turismo que es el slow tourism, que es básicamente cómo llegas a visitar sitios que no son masivos, sitios pequeños, en el cual también puedes tener una experiencia auténtica, y de eso yo creo que Ecuador tiene muchísimo. Entonces, en ese sentido, concluye el análisis justamente mencionando la importancia de cómo este cambio de hábito que vamos a tener, ¿no es cierto?, como población, estos hábitos de consumo pueden transformarse en una oportunidad para que el destino turístico en cierta forma se adapte y en función de eso pueda estar realmente otra vez reactivándose. Ahora, en cuanto a la reactivación como tal, estamos trabajando en una agenda de reactivación. Esta agenda de reactivación es una agenda que incluye varios aspectos. Es una agenda que la estamos trabajando de manera participativa con la industria nacional. De hecho, hemos generado 5 mesas de trabajo y 5 mesas de trabajo en la cual tenemos actores del sector privado, tenemos a la academia, tenemos gobiernos autónomos descentralizados, tenemos una red de profesionales de turismo. En cada mesa tenemos más o menos 40 asistentes que estamos conectados por videoconferencia trabajando. Cada mesa ya se ha reunido unas 3, 4 veces. ¿Y cuáles son estas mesas? Estas mesas son, la primera mesa era una mesa de cuantificación del impacto. La segunda mesa fue una mesa que trató los temas laborales, financieros, tributarios. La tercera mesa fue una mesa de competitividad turística. La cuarta es una mesa de promoción y de cooperación. Y la quinta es una mesa territorial. Ahora, en función de eso, hemos identificado 6 ejes de acción para esta agenda de reactivación. El primero es toda una agenda de acción que tiene que ver con la cooperación. ¿Cómo somos capaces de en esta etapa poder conectarnos con la cooperación internacional?
De hecho, ya nos hemos conectado con la Unión Europea. Con la Unión Europea, de hecho, hemos venido trabajando en todo un plan de asistencia de lo que se llama el Pacífico Ecuatorial. Tenemos con ellos un fondo de desarrollo también de una donación que ha hecho la Unión Europea, que se transforma en un elemento importante en esta reactivación. Por otro lado, también estamos trabajando de la mano con el BEDE en la estructuración de 100 productos turísticos a nivel nacional. Hay un financiamiento de 30 millones de dólares para poder generar productos turísticos. Uno de los desafíos más grandes que tiene el Ecuador es la generación de productos turísticos y dentro de eso hay un financiamiento para 100 municipios que es parte de esta agenda de reactivación. Por otro lado, también tenemos todo un eje relacionado al emprendimiento. En el emprendimiento queremos impulsar mucho lo que es la incubación de negocios turísticos, todo el acompañamiento para que los emprendimientos puedan salir, pero también la incubación de destinos turísticos y por supuesto también todo lo que tiene que ver con el desarrollo de un banco de mentores. Hoy por hoy, por ejemplo, la generación de mentorías con este esquema de trabajo que estamos teniendo es un esquema que se da de mejor manera. Entonces queremos consolidarlo como parte de la agenda de reactivación. Por otro lado, queremos que un eje importantísimo sea el turismo interno por el mismo aspecto que te mencionaba. Esta reactivación primaria tiene que ver con el turismo doméstico, con el turismo local, y dentro de eso tenemos un programa que se llama Viaja Ecuador. Viaja Ecuador es un programa que estaba direccionado a promover el turismo en las 52 fines de semana que tiene el año, promover el turismo interno en los feriados y promover el turismo interno en las temporadas. Entonces es un programa que lo queremos dar mucha fuerza ya cuando pase la emergencia y que el ecuatoriano pueda viajar. Por otro lado, dentro de eso también acabamos de estructurar un programa con la Federación Nacional de Cámaras de Turismo que fue presentado a la ministra de Turismo la semana anterior, que es un programa de turismo educativo. El turismo educativo también es un producto sumamente interesante y está direccionado a cómo somos capaces ya no solamente de generar experiencias turísticas, sino cómo somos capaces de generar aprendizaje. De hecho, yo veía hace unos meses atrás cómo en Quito se estaban dando cursos de caligrafía para extranjeros, por ejemplo. Entonces, claro, todo eso es parte del turismo educativo. Cuando vienen extranjeros a estudiar el español, parte del turismo educativo. O cuando viene un biólogo a pasar 3 semanas en la Amazonía y poder identificar las nuevas especies, es parte del turismo educativo. Entonces, dentro de eso tenemos también toda una estrategia para poderlo impulsar como parte de la agenda de reactivación. Por otro lado, tenemos un eje importantísimo de promoción turística. La promoción turística la hemos puesto como un eje que forma parte de la agenda de reactivación. ¿Desde qué perspectiva? Primero, desde una perspectiva de cómo somos capaces de sensibilizar a la población. Ahora es importante sensibilizar que debemos quedarnos en casa. Si no nos quedamos en casa, esta emergencia se va a alargar. Si se alarga la emergencia, la recuperación y la reactivación va a ser mucho más larga. Por otro lado, es importante en este eje de promoción turística la generación de confianza. Ahí queremos trabajar mucho en acciones de relaciones públicas para que se genere confianza tanto para el turista nacional como para el turista internacional. Y después de eso queremos trabajar en un eje y una estrategia de posicionamiento del destino turístico a través de las ventajas turísticas naturales que tiene y de las nuevas ventajas que somos capaces de descubrir. Queremos apostar mucho también a los canales digitales. Los canales digitales siguen creciendo y en función de eso también queremos darle fuerza como parte de esta nueva estrategia de promoción. Y luego tenemos un eje relacionado a inversión turística y competitividad. En inversión turística queremos desarrollar un nuevo concepto que son los polos de desarrollo turístico. Los polos de desarrollo turístico como elementos que aglutinan inversiones turísticas y que son capaces de dinamizar una población y que están anclados a varios beneficios para las nuevas inversiones que forman parte de la Ley de Fomento Productivo. También tenemos un esquema que está en la ley, que está en el Código Orgánico de la Producción, que se llaman las sedes turísticas, que se transforma también en una oportunidad para traer nuevas inversiones ya en etapa de reactivación. Y por otro lado, seguir promoviendo los contratos de inversión. Como contratos de inversión, el Ministerio ha trabajado muy bien. De hecho, el año anterior se generaron cerca de 160 millones de dólares en contratos de inversión. Hasta febrero de este año teníamos cerca de 12 millones de dólares en contratos de inversión firmadas. Entonces, creemos que la inversión va a ser importante en medida de que la confianza y la seguridad se vaya generando. Y por otro lado, el eje de competitividad, estamos trabajando con el sector empresarial, con el sector turístico, con la Federación Nacional de Cámaras en la generación de un clúster turístico. De hecho, este clúster turístico está impulsado por el sector empresarial. ¿Para qué? Para poder consolidar
justamente a la industria turística desde una perspectiva de un clúster de competitividad. Y por otro lado, a nivel del ministerio también estamos trabajando en todo lo que es el producto MICE, que es básicamente relacionado a la industria de convenciones, a la industria de reuniones. Tuvimos recientemente la visita de un experto, se presentó la estrategia MICE 2020 del país, pero queremos seguir consolidando. Entonces, estos son ejes y aspectos que forman parte ya de la etapa de reactivación para que también el turismo pueda despegar y pueda desarrollarse. Ahora yo te hago, para ir concluyendo, te hago esta pregunta. Inicialmente enero se empezó con 6 millones de dólares para promoción del Ecuador en este año. Hoy estamos con esta paralización, básicamente, de la industria. Como tú mismo mencionaste, algunos no están operando, simplemente no están operando. Entonces, hay todas estas, digamos, herramientas, por ponerles a todas bajo un solo término, de todas las que tú has mencionado. Si estamos hablando en la etapa de reactivación de promoción turística, pues con 6 millones de dólares que ya no debemos tener, no haríamos absolutamente nada, siendo que fuese este año. ¿Hay algún fondo específico que se ha dado a través de algún acuerdo, a través de alguna otra entidad con el tema de cooperación internacional, como estabas mencionando antes? No te escuché bien la pregunta, se te cortó, pero creo que querías preguntarme si se ha generado algún fondo para el tema de desarrollo. ¿Esa era la pregunta? Para el Sí, tema de ¿no? promoción específicamente, porque iniciamos este año con 6 millones de dólares, que como tú y yo sabemos, con 6 millones de dólares prácticamente no se hace nada. Sí, y de hecho, y te pongo el escenario de que el año anterior ni siquiera hubo 6 millones de dólares, hubo 1 millón de dólares. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos conscientes de que es importantísimo también repensar la estrategia de promoción. Repensar la estrategia de promoción en el sentido de cómo somos capaces de generar la mayor rentabilidad de cada dólar que tenemos. Porque llegar a tener presupuestos enormes, como se tuvo antes en el gobierno anterior, va a ser imposible. Sin embargo, sí es interesante poder utilizar creativamente esos recursos para que sean aprovechados de mejor manera. En cuanto a los fondos de cooperación, yo les había mencionado que tenemos un fondo de cooperación con la Unión Europea. Es un fondo de cerca de 11 millones de euros que está destinado al desarrollo y a la promoción de lo que es el Pacífico Ecuatorial. El Pacífico Ecuatorial que está enmarcado tanto en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que va a ser parte también de recursos que destinemos a la promoción turística. Por otro lado, el mismo sector turístico ha manifestado que ellos también tienen un fondo privado para poder contribuir al tema de la promoción. Entonces, en este sentido, es muy importante también en esta emergencia, en esta nueva coyuntura, poder trabajar desde una perspectiva público-privada. ¿Para qué? Para que esos 6 millones que tenemos puedan transformarse en 12 millones, puedan transformarse en 18 millones, porque aquí también hay que hablar ya no solamente del rol de la empresa, del sector turístico como tal, sino también del papel que juegan los gobiernos autónomos descentralizados. Okay. Estamos hablando de 221 municipios a nivel nacional, cada uno con un departamento de turismo y cada uno con recursos para desarrollar turismo. Si nosotros somos capaces de poder generar un gran fondo nacional de promoción turística, ese es un fondo que podría venir con aportes de todos los actores y ahí sí podríamos estar hablando de un fondo mucho más alto. Pero creemos que es importante, sobre todo en esta fase de reactivación, tener claridad de qué tenemos que hacer para que estos recursos sean aprovechados de la mejor manera. Estamos conscientes de que estos 6 millones de dólares ya no lo vamos a utilizar en ferias de promoción turística porque la coyuntura no nos va a permitir. Sin embargo, sí tenemos que redireccionar hacia lo que te comentaba. ¿Cómo somos capaces de generar confianza en la industria turística? ¿Cómo somos capaces de generar sensibilización en el visitante? ¿Y cómo somos capaces de posicionar el destino? Me encanta. Para finalizar, Ricardo, a ver, así en números, dame la cifra roja que tenemos. ¿Cuánto estamos perdiendo? Ok, yo creo que es importante mencionar la fase de cuantificación, que es la fase inicial. De hecho, a marzo, justamente hasta el día de hoy, hemos tenido una cuantificación de 418 millones de dólares de pérdida de toda la cadena de prestación de servicios turísticos. Es una cifra importante, es una cifra fuerte,
detrás de esos 418 millones de dólares tenemos muchas fuentes de empleo directo e indirecto, y es por eso que es importante que trabajemos en esta agenda de reactivación. Te iba a preguntar justamente, ¿cuántos de estos son, no sé si tienen así desgregado entre hoteles, operadores, restaurantes, o al menos entre empleo directo y empleo indirecto? Sí, las fuentes de empleo directo son de alrededor de 150,000 fuentes de empleo directo, y las fuentes de empleo indirecto sobrepasan los 450,000, 500,000 fuentes de empleo indirecto. Entonces, realmente el turismo está generando más de 600,000 fuentes de empleo directas e indirectas, que dependen mucho del movimiento, de que realmente esto pueda volver a recuperarse. Ya, me encanta que nos hayas explicado, que nos hayas contado tu apertura. Eso me encanta. Los 418 millones de pérdida, evidentemente, no me gusta para nada, y creo que a nadie, no, me sonrío más por no llorar. Y esto obviamente nos indica la cantidad de esfuerzo que vamos a tener que hacer para recuperar en estas etapas que tú has mencionado, recuperación y posteriormente la reactivación. Me parece muy interesante haberlo dividido en esos dos capítulos. Ahora, para finalizar totalmente, Ricardo, cuéntame un poquito los tiempos, los plazos que estamos pensando. Se iba a retirar, de hecho, el día de mañana, ¿no es cierto? Como primer anuncio fue al 30 o 31 de marzo. Incluso el toque de queda y etcétera, pero ahora pues se ha pasado para los primeros días de abril, y personalmente no lo creo, o sea, no creo que estamos listos para retomar las actividades de una manera ni paulatina. ¿Cuáles son los plazos que ustedes están manejando? O sea, ¿cuándo piensan que entramos a una etapa de recuperación? ¿Un mes, 2 meses, 3 meses, en una semana? Bueno, realmente todo depende de cómo evolucione la curva de crecimiento de contagios. De hecho, este es un tema que lo están monitoreando directamente desde el COE nacional, desde el Comité de Correcto. Operaciones Especiales, con la Secretaría de Gestión de Riesgos. Dependemos mucho de estas cifras. De hecho, un primer escenario es analizar qué pasaba hasta el 5 de abril. Creo que con ese corte vamos a ver cómo ha evolucionado. Tenemos que analizar si realmente esta curva de crecimiento empieza a aplanarse. Y si no se empieza a aplanar, tal vez van a haber medidas un poco más fuertes. Pero si realmente el escenario empieza otra vez a controlarse, yo creo que las cosas pueden normalizarse. Yo realmente no me atrevería a dar una cifra de en qué tiempo, porque todo depende de este contexto. Lo único que he visto es que, por ejemplo, en China, es increíble, que habían cerca de 80,000, 84,000 enfermos. Ahora solamente hay hace 15 días había 4,000 contagiados. Lo vi la semana que pasó, justamente el día viernes, había 2,000 contagiados y había cerca de 78,000 recuperados. Entonces, en China, por ejemplo, ya están en la otra fase, ¿no? Ya están en la fase de que incluso ya abrieron la muralla china. La muralla china ya está siendo visitada. Claro. Pero todo depende de cómo esas cifras vayan cambiando. Entonces, yo espero que desde la perspectiva nacional las cifras vayan mejorando. Creo que depende mucho del compromiso, de la disciplina de cada uno de nosotros. Yo sé que puede ser un sacrificio de hoy para mañana poder otra vez volver a viajar y poder recorrer el país. Sin duda, y bueno, y el único beneficiado de esto realmente creo que es China. Perdón que lo diga, y que lo diga tan directo, pero creo que el único beneficiado de esto creo que ha sido la China. Ha comprado acciones de empresas, ha hecho horrores. En todo caso, desde nuestro punto de vista turístico, entonces hay las 3 etapas, las hemos conversado con Ricardo Zambrano, él es viceministro de Turismo, y ha sido un gusto conocerte, Ricardo. La ministra, le mandamos un saludo. Esperamos que haya una colaboración también de parte de la empresa privada que hace y que fomenta todo este sector, porque sabemos que incluso en el momento, si es que llegara el caso, esperemos que no, hoteles tendrán que abrirse, igual que lo han hecho en otros países, al tema de hospedar pacientes, que esperemos que no lleguemos a eso, pero asumo que eso también lo están analizando, ¿no?
Realmente estamos prefiriendo que realmente se fortalezca el sistema de salud, porque, claro, el tema de los hoteles no están acondicionados Claro, para bueno, este eso por tipo de supuesto. alojamientos. Tal vez es un poquito más caro para el gobierno poder equipar los hoteles que poder fortalecer otros espacios que están siendo destinados. Sin embargo, toda la predisposición desde el sector turístico para poder contribuir de la mejor manera. Bueno, con esto terminamos. Ricardo, un gusto en conocerte nuevamente y como siempre les decimos a todos, www.marketingactivo.com y también nuestro mail de contacto para quienes quieran escribirnos info@marketingactivo.com. Ha sido un gusto acompañarles en esta edición Mucho gusto. junto a Ricardo Zambrano del Ministerio de Turismo del Ecuador. Marketing activo, marketing activo, marketing activo.